estoy. Buenos días, hermanos. Buenos días, aquí estamos otra vez para darle gracias a Dios por su bendición, por su cariño, por su misericordia. Y quisiera leer del libro de Habacuc, el capítulo 3, una frase que es conocida, pero no deja de ser impresionante, especialmente para estos días. Vienen días de gran calamidad y el pueblo de Dios estará protegido solamente en la medida que dependa de la justicia de Cristo Jesús. Dice aquí 3:17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Vamos a cantar el himno número 1, por favor, para celebrar la presencia del Señor. Las rodillas para orar. Amoroso Padre Celestial, estamos delante de ti, temerosos, porque ¿quién puede estar delante de ti sin que no muera? Sin embargo, apelamos al recurso de Jesús nuestro Salvador, que por nosotros vino a morir y concedernos el privilegio de devolvernos el programa original, la vida original, el plan original, esa perfecta justicia que hoy por hoy no es posible de nosotros conseguir con nuestras pobres manos, pero confiados en la cruz, en la sangre derramada en la cruz, Señor, permite que hoy
podamos estar delante de ti en ese nivel de pureza y santidad que tú puedes lograr en nosotros si nos sujetamos y nos sometemos a ti. Acompáñanos en este momento y gracias por darnos la oportunidad de estar juntos. En el nombre sagrado de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a continuar. ¿Sería posible que esa la pusieras para acá? Gracias. Ayer lunes estábamos hablando acerca de la ira de Dios, del amor o misericordia de Dios, que esto no se puede entender a menos que entendamos que Cristo Jesús es nuestro real sustituto. Necesitamos un sustituto. Las exigencias de Dios, las demandas de Dios son increíbles. Y cómo quisiéramos quizás en algún momento pensar, ¿por qué Dios tiene que airarse? Pero déjame leerte esta nota. Un Dios sin ira traería a hombres pecadores a un reino sin juicio a través de la administración de un Cristo sin una cruz. Un Dios sin ira no hubiera provocado la necesidad de un Salvador. Porque cuando hay un padre consentidor, que no importa lo que hagan los hijos. Conozco a un hombre, tiene 2 hijos, los muchachos andan mal, muy mal, y él aboga y dice, pero es que lo que tenemos que hacer con ellos es darles amor. Y entonces toman el carro, lo chocan, lo estrellan, cometen faltas aquí, la policía viene y hacen cosas estos muchachos terribles. Y a veces no se le puede tocar a sus muchachos, no se le puede dar un consejo, una recomendación. Y uno de ellos desafortunadamente ya tiene SIDA. Y cuando nosotros pensamos que la ira no es conveniente, entonces no hay necesidad de un abogado. Y en este caso, la ira lo que trae es solamente pecadores sin arrepentimiento, sin confesión y con pecados groseramente atrevidos que solamente producen destrucción a nosotros y a nuestras familias. Por eso es que el apóstol dice, buscad pues vuestra salvación con temor y temblor. Cuando entendemos la justicia de Cristo Jesús, las cosas son diferentes. Y quisiera leer aquí en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 363, dice esta notita: en esta forma se enseñaba constantemente que los que quieran acercarse a la presencia de Dios deben apartarse de toda impureza. Y en la página 364
a la derecha, en la página 364, en la parte de arriba, dice: a la derecha y a la izquierda del racional había dos piedras grandes y de mucho brillo. Se llamaban Urim y Tumim. Mediante ellas se revelaba la voluntad de Dios al sumo sacerdote, cuando se llevaban asuntos ante el Señor para que Él los decidiera. Si un nimbo iluminaba la piedra de la derecha, era señal de aprobación o consentimiento divinos, mientras que si una nube obscurecía la piedra de la izquierda, era evidencia de negación o desaprobación. Ahora, voy a hablar solamente un segundo en relación a la vestimenta. Dice: todo lo relacionado con la indumentaria, y esto para hombres y mujeres, y la conducta de los sacerdotes había de ser tal que inspirara en el espectador el sentimiento de la santidad de Dios, de lo sagrado de su culto y de la pureza que se exigía a los que se allegaban a su presencia. Un poquito más abajo dice: ningún ojo mortal, excepto el del sumo sacerdote, debía mirar el interior del lugar santísimo. Y aquí entramos otra vez ya a la ira de Dios. Solo una vez al año podía entrar allí el sumo sacerdote, y eso después de la preparación más cuidadosa y solemne. Temblando entraba para presentarse ante Dios, y el pueblo en reverente silencio esperaba su regreso con los corazones elevados en fervorosa oración para pedir la bendición divina. Es solemne el pensamiento en la que el sacerdote tenía que esperar. Temblando entraba para presentarse ante Dios, y el pueblo en reverente silencio esperaba su regreso con los corazones elevados en fervorosa oración para pedir por la bendición divina. Ante el propiciatorio, el sumo sacerdote hacía expiación por Israel, y en la nube de gloria Dios se encontraba con él. Si su permanencia en dicho sitio duraba más del tiempo acostumbrado, el pueblo sentía temor de que a causa de los pecados de ellos o de él mismo le hubiese muerto la gloria del Señor. El servicio diario consistía en el holocausto matutino y el vespertino. Y acuérdense que dice aquí en la página 367, las horas destinadas para el sacrificio matutino y vespertino se consideraban sagradas y llegaron a observarse como momentos dedicados al culto por toda la nación judía. Quiero leer una frase que dice aquí acerca de la demanda de Dios hacia cada uno de nosotros. Dios no quedará satisfecho sino con lo mejor que podamos ofrecerle. Los que le aman de todo corazón desearán darle el mejor servicio de su vida y constantemente tratarán de poner todas las facultades de su ser en perfecta armonía con las leyes que nos habilitan para hacer la voluntad de Dios. Cuando el sacerdote ofrecía incienso ante el Señor, miraba hacia el arca, y mientras ascendía la nube de incienso, la gloria divina descendía sobre el propiciatorio y henchía el lugar santísimo. Y a menudo llenaba tanto las dos divisiones del santuario que el sacerdote se veía obligado a retirarse hasta la puerta del tabernáculo. Así como ese servicio simbólico, el sacerdote miraba por medio de la fe el propiciatorio que no podía ver, así ahora el pueblo de Dios ha de dirigir sus oraciones a Cristo, su gran sumo sacerdote, quien invisible para el ojo humano está intercediendo en su favor en el santuario.
Ustedes han estado escuchando el himno número 13 que con frecuencia cantamos aquí, cuyo título es Al Dios Invisible, al Rey Inmortal, al Dios Inmortal. Quiero que sepan que en estas notas, si ustedes pueden observar, está la ira de Dios, está la justicia de Dios, pero también está la misericordia y el amor de Dios. La justicia de Dios reclama a un sustituto, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Y hermanos, es necesario que nosotros comprendamos la urgente necesidad de entender la terrible ira de Dios. Sin la ira de Dios no comprenderemos su amor y su misericordia. La ira de Dios se revela precisamente para que podamos entender que sin un Salvador no hay vida eterna. Cuando Moisés está en el Sinaí y la presencia salvadora de Cristo Jesús desde Egipto, pasando por el Mar Rojo, la columna de fuego de noche y la columna de nube de día, manifestaban el gran amor del Señor, pero había una rebelión, había un pensamiento. Egipto era su máxima preocupación. El pecado que ellos habían manejado en Egipto era un asunto de permisividad, los placeres, la comida, la moda, los detalles de Egipto, todos sucios y pecaminosos, se veían como algo natural, no se veían como un pecado en sí. Pero cuando estuvieron en el Sinaí y vieron la sublime, la gloriosa presencia, ese fuego terrible que subía más allá de los cielos, dice el libro de Deuteronomio, el pueblo se asustó tanto que el mismo Moisés, dice en Hebreos, estaba con miedo y estoy temblando. Hermanos, es necesario que podamos entender la necesidad de un sustituto. Necesitamos a Cristo Jesús como nuestro sustituto, pero no lo vamos a valorar. Nosotros vamos a continuar en pecado, en pecado, en pecado, en pecado, mientras no veamos la terrible gloria de la ira de Dios. Quisiera leer en el libro de Daniel capítulo 7, Daniel 7, y vamos a leer aquí los versículos del 9 en adelante. Dice aquí: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiendo. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Estas notas parecen comunes, pero cuando nosotros nos demos cuenta de qué se trata realmente, porque la ira de su juicio ha llegado. Esta frase la conocemos muy bien, la hemos repetido 1,000,000 de veces. Temed a Dios y dadle gloria, porque la ira de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Y nos quedamos con las frases bonitas, pero se nos olvida que dice allí: temed, temed, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y ese juicio viene con una terrible ira.
allí mismo en el capítulo 14 de Apocalipsis, la copa de su ira ha rebosado ya. Y esa ira es tan terrible que hace descender fuego del cielo con azufre para destruir a los pecadores. Por si no lo sabes quiénes son los pecadores somos tú y yo. Y quisiera que pudiéramos entender que necesitamos un sustituto. La ira de Dios exige, demanda un sustituto. De otra manera, todos nosotros estamos perdidos. En la página 534 del Conflicto de los Siglos dice: en el rito típico, solo aquellos que habían presentado ante Dios, arrepintiéndose y confesando sus pecados, leí mal, en el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios, arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio de las expiaciones. Necesitamos un sustituto. ¿Por qué? Fíjate por qué. No hay cosa en nuestra vida que haya quedado oculta a los ojos de ese Dios que es pureza y santidad total. Dice aquí mismo en la página 534, el libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. ¿Y qué cosa hay escrito aquí? Los libros del cielo, en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres, determinarán los fallos del juicio. El profeta Daniel dice: el juez se sentó y los libros se abrieron. San Juan, describiendo la misma escena en Apocalipsis, agrega: y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y ahora observa esto. Nosotros pensamos que esos pecadillos que llamamos pecados blancos o pecados pequeños no tienen consecuencias. Pero dice aquí, hermano, en la página 535 del Conflicto de los Siglos, delante de Dios está escrito un libro de memoria, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que le temen, de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Voy a repetir esta frase porque voy a añadir otra sentencia. Dice aquí: delante de Dios está escrito un libro de memorias en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Sus palabras de fe, sus actos de amor están registrados en el cielo. Y a esto se refiere Nehemías cuando dice: acuérdate de mí, oh Dios mío, y no borres mis obras piadosas que he hecho por la casa de mi Dios. En el libro de memoria de Dios todo acto de justicia está inmortalizado, toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión está fielmente consignada, y apuntado también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufridos por causa de Cristo. Escucha esto. Si los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre tienen su nombre consignado en este libro, y dice aquí que en el libro de memoria de Dios todo acto de justicia está inmortalizado, toda tentación resistida y todo pecado vencido. Fíjate bien, en el libro de memoria está escrito todo acto de justicia. Y esto lo tiene allí registrado e inmortalizado. Toda tentación resistida, todo pecado vencido,
Toda palabra de tierna compasión está fielmente consignada y apuntada. Y yo quiero que pongas atención a la palabra apuntada, consignada. El énfasis de este libro es que todo acto tuyo, bueno o malo, está registrado en el libro. Pero aquí el énfasis está en que está escrito, no hay nada que se escape a la memoria divina. Pero el pensamiento que quería decirte es algo que me emociona increíblemente, que en el libro de memoria de Dios está escrito todo acto de justicia. Todo acto de justicia está permanentemente inmortalizado. En el libro de memoria está toda tentación resistida. En el libro de memoria está todo pecado vencido. Toda palabra de tierna compasión está fielmente consignada y apuntada. Y también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufrido por la causa de Cristo. Lo que quiero decirte que en ese libro están los victoriosos sobre el pecado por la sangre de Cristo Jesús. Lo que quiero decirte de corazón a ti y a mí es que se puede vivir una vida victoriosa. Se puede ser santo, se puede ser limpio, se puede ser completo en Cristo Jesús. Y hermanos, aquí están registrados estos hombres. ¿Quiénes son? De antemano déjame decirte que si tú vas a estar allí, tú eres uno de los hombres o mujeres victoriosos por la sangre de Cristo Jesús. Hermanos, es posible. Cuando alguien venga y te diga, pero es que no es posible guardar los mandamientos de Dios. No es posible vivir una vida santa. No es posible vivir una vida sin pecado. Bueno, yo quiero que sepas que aquí en el libro de memorias están los nombres de todos aquellos que temen a Jehová y los que piensan en su nombre. Y en este libro de memoria también están escritos todo acto de justicia que ha quedado solemnemente inmortalizado. Hermano, yo quiero decirte que tú eres vencedor por la sangre de Cristo Jesús. Y aquí están registrados. Normalmente nosotros pensamos en las cosas malas que están escritos en estos libros. En nuestros pecados, nuestra inmundicia, nuestra maldad, están registrados. Pero los vencedores, tú que eres parte de los 144,000, y escucha bien, fíjate bien la sentencia que estoy dando. Tú eres parte de los 144,000. En tu boca no hay mentira, en tu boca hay santidad. Tú sigues al Cordero por donde quiera que va. Tú vas a ser redimido de entre las primicias de la tierra. Tu pureza será incalculable e invaluable. Lo que quiero decirte, que es posible vivir una vida santa. Aquí están los nombres de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Aquí en este libro de memoria está registrado todo acto de justicia, toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión están fielmente consignados y apuntados. Todo sacrificio hecho por la causa de Cristo Jesús está registrado aquí. Aquí están los nombres de los vencedores y tú vas a estar allí. El problema es que hemos enfatizado tanto que el pecado y el pecado y el pecado, pero es posible vivir obedeciendo a Dios en una comunión real con Cristo Jesús. Fíjate bien. Hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres. Pues que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Un poquito más abajo dice la obra
Perdón, de toda palabra ociosa que hablaren los hombres darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 36 y 37. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto, con todas las tretas arteras, las admoniciones y reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. La ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el juicio. Salomón dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esta es la suma del deber humano, pues que Dios traerá toda obra a juicio. Así hablad pues y así obrad como hombres que van a ser juzgados por la ley de la libertad. Los que en el juicio serán tenidos por dignos tendrán parte en la resurrección de los justos. Jesús dijo, los que serán tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo venidero y la resurrección entre los muertos son iguales a los ángeles. Hermanos, lo que quiero decirte, que es posible vivir una vida santa aquí y ahora. Pero para eso necesitamos a un sustituto. Ese sustituto que lleva nuestras cargas, que lleva nuestras culpas, que lleva nuestros pecados. Jesús aparecerá, dice un poquito más abajo aquí, como el abogado de ellos para interceder en su favor ante Dios. Pero déjame decirte esto, los que en el juicio serán tenidos por dignos, esto me emociona muchísimo, tendrán parte en la resurrección de los justos. Jesús dijo, los que serán tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo venidero y la resurrección de entre los muertos son iguales a los ángeles. Y yo te digo algo, quizás los mismos ángeles no van a entender la dimensión de la belleza de nuestro carácter, que ha vencido el pecado por la sangre de Cristo Jesús. Y creo que este es el momento para exaltar más la victoria, el poder vencedor, la sangre triunfadora, un carácter limpio, un carácter completo, un carácter santo, semejante al de Cristo Jesús. Es posible tenerlo ahora. No hablemos de que no se puede, no hay quien pueda, no se pueden guardar los mandamientos. Si tú dices que no se puede, a Satanás le encanta que tú digas que no se puede. A él le encanta que nosotros digamos que esto no es posible conseguir. Déjame leerte aquí en el libro del Deseo de todas las gentes, una frase que es muy importante de notar. Dice aquí, todo pensamiento impuro contamina el alma. Deseo de todas las gentes 270. Menoscaba el sentido moral y tiende a obliterar las impresiones del Espíritu Santo. Empaña la visión espiritual de manera que los hombres no puedan contemplar a Dios. El Señor puede perdonar al pecador arrepentido y le perdona, pero aunque esté perdonada el alma, queda mancillada. Toda impureza de palabras, de pensamientos debe ser rehuida por aquel que quiera tener un claro discernimiento de la verdad espiritual. ¿Por qué? Porque dice aquí, perdón, un segundo, un segundito.
Todos los que anhelan poseer la semejanza del carácter de Dios quedarán satisfechos. El Espíritu Santo no deja nunca sin ayuda al alma que mira a Jesús. Toma las cosas de Cristo y se las revela. Si la mirada se mantiene fija en Cristo, la obra del Espíritu no cesa hasta que el alma queda conformada a su imagen. Pero aquí está la cita que voy a mencionar ahora. Por la aflicción, Dios nos revela los puntos infectados de nuestro carácter para que por su gracia podamos vencer nuestros defectos. Nos son revelados capítulos desconocidos con respecto a nosotros mismos y nos llega la prueba que nos hará aceptar o rechazar la reprensión y el consejo de Dios. Cuando somos probados, no debemos agitarnos y quejarnos, no debemos rebelarnos y acongojarnos hasta escapar de la mano de Cristo. Debemos humillar nuestra alma delante de Dios. Los caminos del Señor son oscuros para aquel que desea ver las cosas desde un punto de vista agradable. Me parece que el conflicto, los problemas que nosotros manejamos son privilegios especiales de Dios para que nosotros aprendamos a entender que hay victoria en la sangre de Cristo Jesús. ¿Por qué no hablamos más de los nombres que van a estar escritos en el libro de memorias, en el libro de la vida? ¿Por qué no hablamos más de eso? ¿Quiénes son los que van a estar ahí? Bueno, los que dice aquí, van a estar allí los que triunfaron, los que vencieron sobre todo pecado. Van a estar aquí todo acto de justicia, toda tentación resistida. Hermanos, se está hablando de ti. Se está hablando de ti. Satanás te dice, y algunos hermanos de la iglesia le ayudan a Satanás a decir que no se puede guardar la ley, que no se puede vivir sin pecado, que no se puede vencer. Pero aquí en el libro de memoria dice que estos hombres que temen a Jehová y que piensan en su sagrado nombre y que manejan una relación diaria con él, hermanos, tienen en el libro de memorias esto que nosotros debiéramos repetirnos muchas veces. Aquí está nuestra fotografía de triunfadores. ¿Quiénes son estos? Los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, pero que a la vez han vencido todo pecado, han resistido a toda tentación, todo pecado ha sido vencido, toda palabra de tierna compasión está fielmente consignada y apuntada, también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufrido por causa de Cristo, aquí está registrado. Hermanos, tenemos que hablar de esto. Esta es nuestra fotografía en el libro de la vida. Podríamos hablar de todo lo malo que hemos hecho, pero ¿por qué quedarnos en lo malo, en el lodo, en lo negro, en lo feo? ¿Por qué no pensar que por la sangre del Cordero nosotros tenemos un nombre nuevo? Dice aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, que es el capítulo de los verdaderos cristianos, de los verdaderos hijos de Dios. 14:1, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él. ¿Por qué no pensar que tú y yo y todos los que estamos aquí vamos a tener ese nombre aquí en nuestra frente? ¿Cómo dice? ¿Quiénes son estos? Que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz como del cielo, como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico.
un cántico de victoria, un cántico de triunfo, un cántico de obediencia, un cántico de pureza, un cántico de santidad. Los ángeles no entienden por qué el Padre, por qué los 4 seres vivientes, por qué los 24 ancianos están asombradísimos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo, nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender ese cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de los de la tierra. Son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, o son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Quiénes son? Los buscas en la Biblia y no existen, no están, hermanos, pero esos somos tú y yo. Somos tú y yo. ¿Quiénes son estos? Pecadores, sí, pecadores, llenos de mucho pecado, pero estos acudieron y adoptaron al sustituto sanador de nuestra vida. Por esa razón es que necesitamos entender que la ira de Dios demanda un sustituto. Necesitas estar delante de Dios y entender que la ira de Dios es necesaria. No la deseches, no reniegues, no hables mal de esto, porque cuando tú entiendes la ira de Dios, tú te das cuenta que necesitas un sustituto. Y cuando tú tienes un sustituto clavado en la cruz del Calvario, muriendo por mí, muriendo por ti, entonces entiendes la grandeza del amor de Dios y de Cristo Jesús. Déjame leerte aquí en el libro de Génesis. Fíjate bien cómo dice aquí. Vio la mujer que el árbol, 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, así parece el pecado, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué estoy leyendo? La ira de Dios. Escucha la ira de Dios, porque es necesaria la ira de Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. El hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Hermanos, la ira es necesaria para poder entender que necesitas un Salvador sustituto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. Y fíjate bien la palabra que genera la justicia y la ira de Dios. Oí tu voz en el huerto, pero tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Querido, cuando tú te encuentras con la justicia divina, cuando tú te encuentras con la ira de Dios, no hay nada que puedas ofrecer. Todo tu ser está completamente desnudo, no tienes nada que dar. Y entonces el temor se apodera de nosotros. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y entonces el hombre empieza a justificarse y viene la sentencia. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Quiero decirles que la serpiente no tenía nada que ver en esto al principio, pero al participar de la estrategia satánica, él también quedó afectada por la maldición.
Y pondré entonces más adelante, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Querido, era necesario un sustituto. Era necesario un sustituto. Y fíjate bien, a veces nos parece que la historia del Edén no tiene sentido, pero dice aquí el 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, y entonces echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hermanos, la justicia y la ira de Dios son necesarios. ¿Qué hubiera pasado que Dios hubiera sido un padre bonachón y dice, no, pues no hay problema, pues ya pecaste, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Pues sigue viviendo, ¿cómo te voy a correr de la casa? ¿Cómo te voy a echar de aquí? El pecado se hubiera inmortalizado, dice la sierva del Señor. El pecado se hubiera inmortalizado. No habrían cielos nuevos, no habría cruz del Calvario, no habría Salvador, no habría nada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un Dios sin ira, hay pecadores arrogantes que menosprecian el amor y la salvación de Dios. Para poder entender el gran amor de Dios, necesitamos conocer la ira de Dios. De otra manera no aprendemos. Yo recuerdo que cuando era un jovencito, un día hice cosas incorrectas, me escapé de la casa por toda una noche y me fui a una fiesta por allá, y pues yo pensé que todo estaba bien con mi papá, que me quería mucho, mi padre me amaba muchísimo, pero ese día mi padre me corrió de la casa. Me corrió de la casa. Y cualquier padre moderno diría, pero es que eso no está bien. Hay que darle otra oportunidad. Dios es Dios de segundas oportunidades. Pero fíjate aquí, que aquí el Señor no le dijo a Adán y Eva, bueno, vamos a intentar otra vez. Vuélvete a meter al jardín y esperamos que esta vez sí triunfe sobre Satanás. No. Dios no está hablando aquí de que va a darte otra oportunidad para que inmortalicemos el pecado. No es así. Dice aquí simplemente, el 22 tiene una declaración muy terrible. El 22 del capítulo 3 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, que inmortalice el pecado. Hermanos, y dice aquí, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Saben una cosa? Yo nunca valoré el amor de mi padre hasta que me corrió. Y estuve fuera de la casa. Y cuando yo entendí que su ira era parte de su amor, entonces vine humillado ante él. Y él me aceptó. Pero por supuesto habían condiciones, y Dios tiene condiciones. Lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fíjate bien, lo sacó. Y voy a decirte algo que quizás no te agrade. Y le perdió la confianza. La confianza no estaba en el hombre. La confianza estaba en el sustituto. ¿Me escuchas bien? Dios no le tuvo confianza al hombre.
Porque si le hubiera tenido confianza, hubiera dejado la puerta sin llave, sin candado. No hubiera puesto a esos 2 policías allí. No, pero le perdió la confianza. Y esa confianza iba a revivir, iba a resucitar, iba a venir otra vez a través del sustituto. Necesitamos un sustituto. Nosotros no entendemos lo maravilloso que es Cristo Jesús nuestro Salvador hasta que entendamos la ira de Dios. Lo sacó y puso 2 querubines con 2 espadas flamígeras allí, impidiendo el acceso. Y dice la sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas que todos los días Adán y Eva llegaban hasta la puerta allí y suspiraban por su hogar perdido, pero no hubo ninguna compasión. Bueno, pues entra pues. No. Querido, la única manera de poder entrar al hogar perdido es a través de un sustituto. Un sustituto que nos haga entender la justicia perfecta de Cristo Jesús, la santidad, la pureza, sin la cual, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Es necesario que entendamos esto, hermanos. Es posible vivir una vida victoriosa dependiendo de nuestro sustituto Cristo Jesús. Y me encanta ver aquí que en el libro de la vida, que en el libro de las memorias, hay gente victoriosa. Y esa gente victoriosa somos tú y yo. Tú eres esa gente victoriosa. Y hoy tú vas a vencer. Hoy tú vas a ser limpio. Hoy tú vas a ser santo. Hoy tú vas a ser obediente. Hoy tú vas a ser admirado por tu esposa y por tus hijos. Como dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, ese maldito pecado tiene que ser eliminado ahora mismo. ¿Por qué? Porque el sustituto es poderosamente victorioso en ti y tú lo vas a lograr. Tu nombre será registrado en el libro de la vida. Por supuesto que si nosotros rechazamos al sustituto, la ira de Dios vendrá completamente sobre nosotros. Y entonces lo contrario sucede. Frente a cada nombre allí en el cielo, dice, la obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad o ya de infidelidad. Yo solo quiero decirte que si estos nombres están registrados en los libros de memoria, es posible vencer, porque estos eran hombres pecadores como tú y como yo, y están registrados en el libro de memorias. Ahí están. Vencedores del pecado, vencedores de la maldad, vencedores de sus malas pasiones, vencedores. Pero por el otro lado, si nosotros rechazamos a nuestro sustituto, entonces la ira de Dios vendrá sobre nosotros y tendremos miedo. Pero no será un miedo porque Dios es malo, sino miedo porque nosotros no quisimos obedecer. Dice aquí, frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto, con todas las tretas arteras, las admoniciones y reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades despreciadas, hermanos. Y entonces aquí dice un poquito en la página 537, leí la página 535, dice, habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados o abandonados, su nombre, en lugar de que sus pecados sean borrados, su nombre será borrado del libro de la vida, y la mención de las buenas obras será borrada de los registros de Dios. El Señor declaró a Moisés, al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Hermanos, la ira de Dios, con la ira de Dios no se juega. Pero cuando tú entiendes la terrible ira de Dios, inmediatamente corres a agarrarte
del sanador, del salvador sustituto. Y en esta mañana yo quiero que tú entiendas que nuestro sustituto está disponible todavía. Pero la única manera en que este ser sustituto pueda funcionar es que entiendas que con la ira de Dios no se juega. De otra manera, siempre vamos a estarnos riendo de Cristo Jesús, de su bondad y de su eterna misericordia. Pero eso es lo que ha pasado, porque nosotros vivimos sucios, contaminados, manchados, enfermos. Hay gente que ha acariciado sus pecados por tanto tiempo. Sus hogares están destruidos, sus hijos no son parte más del pueblo de Dios. Sus familias son un testimonio pobre. En la ciudad es conocido como alguien que es hipócrita, que es mentiroso, que no funciona, que el Dios de él no es verdadero. ¿Sabes por qué? Simplemente porque no hemos sido capaces de entender la ira de Dios. Tú piensas que Dios te va a estar perdonando todo el tiempo, pero a Adán y a Eva lo sacó, dice aquí, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Así nomás, aquí dice, y lo sacó fuera del huerto del Edén, y echó pues fuera al hombre, dice el 24, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar la entrada o el camino al árbol de la vida. Hermano, Dios los echó. Y Él no va a jugar ni conmigo ni contigo. Si yo no bendigo, aprovecho y acepto la gloriosa oportunidad de mi sanador y mi salvador sustituto, a mí también me van a echar de la casa. A ti también te van a echar de la casa. Pero esto solamente se valorará cuando entendamos lo terrible que es el escenario de juicio. Voy a leértelo otra vez para que no se te olvide. Fíjate bien, aquí en el libro de Daniel, en el libro de Daniel 7, dice la palabra del Señor. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. Hermanos, yo no sé si puedes imaginarte a este ser diciéndole a Adán y a Eva, fuera, fuera, fuera de aquí. Lo sacó del Edén, lo sacó fuera del huerto. Y un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, y yo no sé si puedes entender que habrá millones y millones que asisten delante de él. Y cuando él nos diga que nosotros tenemos que irnos fuera, que allá afuera será el lloro y el crujir de dientes, tú pensarás que puedes apelar. Ya no hay apelación. Después de la cruz del Calvario, no hay apelación. La justicia y el amor del Señor están incrustadas en la cruz del Calvario. Jesús es nuestro sustituto, pero cuando nosotros rechazamos a nuestro Cordero sustituto, dice San Pablo en Hebreos, que ya no nos queda nada más que un hervor de fuego. No hay una segunda oportunidad. No hay una segunda oportunidad. Esto quizás no te guste mucho, pero esto es lo que está escrito aquí. Imagínate al Padre viniendo con millones y millones al huerto del Edén. Eso es lo que no nos hemos puesto a pensar. El Padre por ahí paseándose, como dándose un paseíto por ahí a la orilla del río. No. El Padre estaba muy enfadado, muy mal, muy incómodo. El programa no había resultado. Y por supuesto el enemigo estaba riéndose. ¿Y cómo crees que podría estar el Señor? Millares y millares le asisten aquí. Y entonces el Señor saca a Adán y a Eva del huerto del Edén. Y pone candado. Y pone ahí a 2 serafines y una espada que se revuelve refulgente. Y esa espada que es más filosa de lo que te puedes imaginar. Una hoja de afeitar. Todavía es gruesa ante el filo de esta espada.
Y hermanos, y esa espada está allí, cortante, filosa, impidiéndole la entrada al hombre. ¿Por qué? Porque con la ira de Dios no se juega. Es aquí donde ellos cayeron humillados. Y entonces cuando la humillación vino, el pacto entró en juego. Era necesario un sustituto que pudiera aplastar la cabeza del enemigo. Era necesario un Salvador que pudiera morir por mi pecado. Era necesario un Salvador que me diera su ropa, su vestido de justicia perfecta y su santidad para que yo pudiera estar otra vez en paz delante del Señor. Déjame terminar. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba. Perdón. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Y entonces dice aquí, en el 13, miraba yo en la visión de la noche, pero he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Hermanos, necesitamos nuestro abogado sustituto, necesitamos nuestro cordero sustituto, pero no podrás aceptar o pensar en lo valioso que es Cristo Jesús. Hermanos, nosotros hacemos broma, nosotros nos reímos de Jesús, nosotros pecamos en sus narices y le fallamos una y otra vez. ¿Sabes por qué? Porque no conocemos la ira de Dios. Cuando entendamos la ira de Dios, valoraremos en lo que vale el factor sustituto. Sin ese sustituto no hay salvación. Sin ese sustituto no hay vida eterna. Y déjame leerte una nota aquí, por favor. Dice aquí, en la página 369, y pondrá Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndoles así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Solo después de haberse alejado al macho cabrío de esta manera, se consideraba al pueblo libre de la carga de sus pecados. Todo hombre había de contristar su alma mientras se verificaba la obra de expiación. Todos los negocios se suspendían y toda la congregación de Israel pasaba el día en solemne humillación delante de Dios, en oración y ayuno y profundo análisis del corazón. Mediante este servicio anual le eran enseñadas al pueblo importantes verdades acerca de la expiación. En la ofrenda por el pecado que se ofrecía durante el año, se había aceptado un sustituto en lugar del pecador. Un sustituto en lugar del pecador. Pero la sangre de la víctima no había hecho completa expiación por el pecado. Solo había provisto un medio en virtud del cual el pecado se transfería al santuario. Entonces, al ofrecerse la sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba la culpa de su transgresión y expresaba su fe en aquel que había de quitar los pecados del mundo, pero no quedaba completamente exonerado de la condenación de la ley. El día de la expiación, el sumo sacerdote, llevando una ofrenda por la congregación, entraba en el lugar santísimo con la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio y encima de las tablas de la ley. En esa forma, los requerimientos de la ley que exigían la vida del pecador quedaban satisfechos. Entonces, en su carácter de mediador, el sacerdote tomaba los pecados sobre sí mismo y salía del santuario llevando sobre sí la carga de la culpa de Israel. A la puerta del tabernáculo ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel, y confesaba sobre él
todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío. Y cuando el macho cabrío que llevaba estos pecados era conducido al desierto, se consideraba que con él se alejaban para siempre del pueblo. Ahora déjame leerte esta otra cita. Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. Este queda registrado en el santuario hasta la expiación final. Así, en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Hermanos, necesitamos un sustituto. Necesitamos un sustituto. Y ese sustituto solamente será valorado, será necesitado cuando entendamos la terrible justicia, la ira de Dios. Y voy a leerte la nota de Sofonías que dice: acontecerá que en aquel tiempo, dice aquí el versículo 12, escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Hermanos, yo quiero que recuerdes que Dios sacó a Adán del huerto. Lo sacó y no le tuvo confianza, así que puso a 2 querubines allí a la entrada con esa espada refulgente para que el hombre no tuviera acceso al árbol de la vida. Hermanos, mientras tú no entiendas que Dios no te tiene confianza y el día que tú quieras venir con Él, Él va a hacerte una revisión con linterna, como lo hacíamos el otro día. Con linterna te va a hacer. Y es allí donde vas a entender que tú necesitas a un Salvador sustituto. Entonces, ¿por qué acontecerá aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén, a ti y a mí, con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos, aquellos que dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal? No nos va a castigar. ¿Cómo nos va a castigar un Dios que nos ama tanto? Hermano, pero dice el versículo 14, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira. Día de ira aquel día. Día de angustia. Día de aprieto. Día de alboroto. Día de asolamiento. Día de tinieblas y de oscuridad. Hermanos, cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová y gritará allí el valiente. ¿Sabes por qué continúas pecando? ¿Sabes por qué continúas comiendo lo que comes, destruyendo tu cuerpo? ¿Sabes por qué sigues mirando en internet y en tu celular y toda esa basura? Porque tú no entiendes la ira de Dios. Tú piensas que Dios, te encantan los predicadores que Dios es amor y que su misericordia es para siempre. Hermano, no, así no es la cosa. La ira de Dios es terrible. Mientras no entiendas la ira de Dios, no vas a valorar a Cristo Jesús como tu Salvador sustituto. Y si tú menosprecias a Cristo Jesús, el Padre, no hay algo que no tolere tanto como que alguien desprecie a Cristo Jesús, el que fue enviado para quitar el pecado del mundo. Hermanos, pero quiero decirles esta mañana, en el nombre del Señor, que en esta tierra y en este momento, lleno de tanta prostitución, de tanta depravación y tanta maldad, hay hombres y mujeres que están triunfando. Hay hombres y mujeres que están siendo sellados con el carácter de Cristo Jesús, con la obediencia de Cristo Jesús, con la pureza de Cristo Jesús, con la santidad de Cristo Jesús, y el Padre les está dando la bienvenida. Cuando nosotros entendemos la ira de Dios, entendemos la necesidad de un sustituto. Y cuando tú entiendes que tu sustituto es Cristo Jesús, no lo miras como tu amigocho, como decía el otro día, sino lo miras como lo más sagrado.
cuando Isaías vio a Cristo Jesús, cuando Moisés vio a Cristo Jesús en el desierto, cayeron de rodillas. Hermanos, no se puede estar de otra manera ante la presencia del Señor. Juan el discípulo amado que le gustaba recostar su cabeza en el pecho de Jesús, cuando en Apocalipsis ve a Cristo Jesús en el capítulo 1, hermanos, no corrió a poner su cabeza sobre su cuello o sobre su hombro, no, porque tú no pones tu cabeza sobre el fuego consumidor, querido. Allí, cuando Juan vio a Cristo Jesús en la realidad de lo que es Él, Rey de Reyes y Señor de Señores, lo que hizo fue caer, pero no por voluntad propia, porque eso lo obliga la sagrada presencia, la santísima presencia de Dios. Allí cayó como muerto a sus pies. Pero el sustituto extiende su mano y lo levanta y le da nueva vida. Y hermano querido, tú eres identificado en el cielo como un ganador, como un victorioso, pero tienes que entender que necesitas respetar a tu sustituto, amar a tu sustituto. De otra manera, el juicio, la ira de Dios es cosa terrible. Yo no sé si puedes entender esto, que por cerca de 900 años, Adán y Eva iban a llorar. No se puede tratar la pérdida de la vida y de la vida eterna con ligereza. ¿Sabes una cosa, querido? Por no aceptar a Jesús tu sustituto y por no entender la ira de Dios, es que tus hijos ya no están en la iglesia. No están en la iglesia. Tu familia se está desmoronando. Tú mismo juegas con el pecado y andas con esa mujer y andas manejando esos negocios que no son correctos. ¿Sabes por qué? Porque no entiendes que con la ira de Dios no se juega. Y al no entender la ira de Dios tampoco le darás valor a Jesús, tu dulce sustituto. El pueblo de Israel lo rechazó, el pueblo lo menospreció y lo clavó en la cruz. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en estos días. Pero bendito sea el nombre del Señor, que en estos últimos días hay hombres y mujeres que están triunfando, usando los servicios de nuestro maravilloso abogado, usando los servicios de nuestro sustituto, y el Padre está feliz de colocar su nombre en nuestra frente y el nombre de su Hijo amado. ¿Quiénes son estos? Estos son los vencedores. Estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Hermanos, hay muchos. Tú dirás, pues yo no conozco a ninguno. Pues porque no tienes, no has dedicado tiempo a juntarte con esta gente. Te juntas con los perversos, con los malignos. Pero yo quiero decirte que hay mucha gente que está lavando en este momento sus ropas en la sangre del Cordero y haciendo de la sangre de nuestro sustituto su perfecta justicia, su perfecta santidad y su perfecta obediencia. Se puede vivir una vida limpia y una vida santa dependiendo de nuestro amado Señor, nuestro maravilloso sustituto. Y el Padre, querido, el Padre está complacido. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios tenga piedad de nosotros. Acuérdate que necesitamos a un sustituto. Necesitamos a un sustituto. Y quiero cerrar leyendo 2 Corintios capítulo 5, 21. Solamente para que tengas idea quién es tu sustituto. Dice aquí en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Perfecta justicia, perfecta obediencia, perfecta santidad. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y eso no te lo va a perdonar el Señor si tú menosprecias a tu sustituto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que
Nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia del Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros, queridos. ¿Qué leíste? Leí 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, leí el capítulo 5, versículo 21 y el 6:1, si te hace falta. Sí. Muy bien, vamos a terminar aquí y no puedo dejar de alabar a ese ser que me ama tanto. La verdad es que nunca pensé que amaría al Señor hasta que visité el fondo del hoyo negro de la justicia de Dios, de la ira de Dios. Con la ira de Dios no se juega, hermanos. Con la ira de Dios no se puede jugar. Moisés dice, estoy temblando, estoy asustado y tengo mucho miedo. Y si Moisés estaba en esta condición, dice, tan terrible era lo que veía, dice Hebreos 12:21, tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Así que mirad que no desechéis al que habla, porque si quieres anotar 12:21 y 25. Gracias. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos, porque hoy nuestro sustituto está en el cielo. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No me aguanto las ganas de cantar el himno número 75. ¿Sería posible que cantáramos el 75? No sé si tengas oportunidad allí de cerrar. Y hermanos, ¿qué te parece? No puede haber la aceptación de un sustituto si no entiendes la terrible ira de Dios. Con la ira de Dios no se juega, pero la misericordia es increíble. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú.
Bendecido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias. Por favor, ayúdanos a entender que cuando sacaste a Adán y a Eva del huerto del Edén, no estabas jugando. Porque lo que seguía no era cosa fácil. No era matar a un cordero y quitarle la piel y cubrir a los muchachos. No, era matar a tu propio hijo para cubrirnos de esa perfecta justicia que tu verdad y tu ley demandaban. Perdónanos, Señor, por haber estado jugando con el pecado. Amén. Perdona a los hombres y las mujeres que están escuchando, donde quiera que estén escuchando. Señor, por favor, que no juguemos con el pecado, con la maldad, que entendamos que tu ira es terrible. Tú sacaste a Adán y a Eva del huerto y lo hiciste con una frialdad que asusta, pero esa era la realidad. No es que no los amaras, por supuesto que los amabas, pero era necesario entender que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por favor, Señor, ayúdanos a entender que con el pecado no se juega. Te ruego que bendigas a mis hermanos, a mis amigos, a mis familiares, Señor, a que no juguemos con el pecado, porque cuando tú vengas y acompañado de todo ese set de millones y millones de tus acompañantes, que brillan con un fulgor increíble, Señor, y nos juzgues, y nosotros seamos hallados faltos, será terrible, Señor, ver tu pureza y tu santidad menospreciada, y ese maravilloso privilegio de nuestro sustituto echado a un lado. No tendrás misericordia de nadie, Señor. Por favor, ayúdanos a aprovechar esta oportunidad. Ayúdanos a valorarla y ayúdanos a entender que necesitamos la belleza del carácter de Cristo Jesús, su sustitución, su sangre preciosa, su sacrificio. Señor, todo ese amor inmenso que Él ha traído a la tierra, por favor, ayúdanos a valorarlo y ayúdanos a entender que hoy es el día de nuestra salvación. Hoy es el día de nuestra aceptación. Alabado seas y muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí ante tu santa palabra, ante las palabras de vida eterna. En el sagrado nombre de Jesús lo valoramos, lo apreciamos y te rogamos que tengas misericordia de nosotros y que cada uno de los miembros de nuestra familia pueda entender que sin Cristo Jesús no hay salvación. En ese sagrado y bendito nombre te lo pedimos humildemente. Amén. Mis hermanos, particularmente he estado estudiando esto con mucho temor y temblor, con mucha preocupación, entendiendo que si yo no valoro a mi factor sustituto que se llama Jesús, la ira de Dios no tendrá límite para mí. Este también será lanzado al lago de fuego ardiendo, y allí la copa de la ira totalmente llena, el Señor enviará fuego y azufre. Esto no es para asustarte, esto no es para asustarte. Esto es para que valores con temor y reverencia el privilegio de tu sustituto, tu Salvador personal con Cristo Jesús. Pero si tú no lo valoras, allí será el lloro y el crujir de dientes. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que tengamos un día hermoso. Nos vemos el sábado a las 6 de la tarde aquí en este lugar. Que Dios tenga misericordia y nosotros seamos inteligentes y sabios para valorar el día de nuestra visitación. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Si gustan compartir esto, ayúdennos. Creo que es tiempo de salvar al pueblo de Dios. Lo necesitamos con urgencia antes de que Dios venga con esa espada flamígera y nos saque del huerto de oportunidad y de vida eterna. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos vemos muy pronto. Gracias en el nombre del Señor.